pido que abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 7, y vamos a leer, puestos en pie, versículo 1 al versículo 5. Mateo, capítulo 7, versículo 1 al versículo 5. La razón por la cual nos ponemos en pie es que cuando leemos la palabra de Dios, queremos dar su lugar primordial. Después de esto nos sentamos y vamos a escuchar la predicación, pero queremos dar reverencia a este tiempo de leer la palabra pura de nuestro Dios. Dice así, Mateo 7, 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermanos, esta es la santa palabra de nuestro Señor. Podemos sentarnos. El capítulo 7, hermanos, es, como alguno de ustedes sabe, el último capítulo en la exposición del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es uno de las más largas predicaciones registradas en los evangelios por nuestro Señor Jesucristo. Es una larga predicación registrada. El Sermón del Monte empieza en Mateo 5, Mateo 6 y termina en Mateo capítulo 7. Dijo el doctor Martin Lloyd Jones que el Sermón del Monte es uno de los textos más escudriñadores en toda la Biblia. Es uno de esos textos como un espejo muy limpio, con fuerte aumento, que nos permite ver todas nuestras imperfecciones como cristianos. Hemos de saber esto, el Sermón del Monte está dirigido en primer lugar a los cristianos. Así que, si el Sermón del Monte en general es descrito como una espada muy, muy aguda, esto se vuelve realidad cuando nos acercamos al final del sermón. Como ustedes saben, el final del sermón suele ser la suma, suele ser el momento en donde las cosas van creciendo para terminar de decir a sus oyentes las cosas importantes. Y casi al final del sermón quieres meter todo aquello que quizá pasaste por alto anteriormente y finalizarlo de tal manera que los oyentes se vayan con las cosas más importantes en su mente. Pues así es, y así pasa. Al acercarnos al capítulo 7, las cosas se incrementan. El Señor habla. El Señor habla fuertemente a sus discípulos. Para darles indicaciones. Y dado que el tiempo es poco, me gustaría comenzar con el primer versículo. ¿Qué es lo que enseñan estos primeros 5 versículos? El tema de estos primeros 5 versículos es el juicio injusto. Y vean cómo comienza el versículo 1 con un imperativo: no juzguéis, no juzguéis. La mente posmodernista, hermanos, encuentra estos textos muy útiles para su cosmovisión.
La gente posmodernista, aún aquella que se dice no religiosa, encuentra estos textos muy útiles para su vida. Ha sido el estandarte de muchas filosofías, de las cuales en nuestros días son muy evidentes. Un estandarte que dice no juzguéis. La mayoría de sus lemas para sus relaciones sociales es la tolerancia. El juzgar se vuelve el acto más desacreditado para estos hombres. Y cuando es confrontado por la Biblia, cuando es confrontado por la palabra de Dios, cuando es confrontado por algún cristiano que predica el Evangelio, esta mente posmodernista saca este texto como si fuese un as por debajo de la manga, y cuando se siente acorralado dice no juzguéis. ¿No dice tu Biblia que no debes juzgar? Y algunos cristianos son intimidados con esas palabras y dan un paso atrás y dices, es verdad, ¿qué estoy haciendo? Algunos otros podrán responder correctamente y decir, eso no es lo que la Biblia quiere decir. Así que es importante entonces que nos detengamos en primer lugar a examinar qué significa no juzgar. Alguien podría decir, no debemos tardarnos tanto tiempo en eso. No juzgar quiere decir no juzgar. Y yo estoy de acuerdo. Pero no juzgar implica más que no juzgar. Y quiero demostrarlo en este tiempo. Porque hermanos, es algo importante. Cuando el Señor está diciendo no juzguéis para que no seáis juzgados, lo está hablando a sus discípulos. Es verdad que tiene en mente a los fariseos que están escuchando el sermón del monte, pero en primer lugar son sus discípulos los que están escuchando estas palabras, para quienes están dirigidos estas palabras. Así que, ¿qué quiere decir no juzguéis? Porque algunos tomarán estas palabras y la utilizarán para cosas que el Señor no está prohibiendo. Algunos dirán, ok, no juzguéis. Lo que quiere decir entonces es que no hagamos ningún tipo de juicio. Pregunta, hermano, ¿acaso el Señor está prohibiendo a sus discípulos que no hagan ningún tipo de juicio? ¿Que no ejerzan ningún tipo de discernimiento? ¿Acaso está dando indicaciones a los que van a formar la iglesia del Señor que no deben hacer juicio a ninguno que viva en pecado y se diga cristiano? ¿Acaso lo está animando a que siempre se ponga en medio de las discusiones? ¿Que siempre sea uno que haga paz, no siendo uno que declara juicio y la verdad? ¿Que no declara estándares absolutos? ¿Es eso lo que se está enseñando? Tenemos que decir un rotundo no. Un rotundo no. Ahora alguien podría estar diciendo en su mente, ok, el texto dice no juzguéis, pero por un lado tú estás diciendo que el texto no quiere decir que no juzguemos. No, hermanos, no, amigos. El texto quiere decir lo que dice, no juzguéis. El problema es que no debemos interpretar la Biblia tomando palabras aisladas y adaptándolas según nosotros creemos lo que el texto quiere decir. Mira, hay dos reglas de interpretación básicas. Si quieres aprender a leer la Biblia, estas son dos reglas de interpretación básica. Una es la palabra contexto. La segunda es la analogía de la fe, o sea, comparar las escrituras con las mismas escrituras. Y quiero demostrarles, primero en el contexto y después en las demás partes de las escrituras, que el Señor no está prohibiendo todo tipo de juicio. Es más, el Señor manda que juzguemos. En otro lugar, los evangelios se dice,
que juzguemos con justo juicio. Juzgar con justo juicio. El Señor no está dando un no juzguéis sin una definición, hermanos. Acompáñenme a ver el versículo 6 del mismo capítulo. Es solo un versículo y de hecho está relacionado el versículo 6 con los primeros 5 versículos. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿No es el tiempo de interpretar esto aquí? No es el tiempo, pero podemos ver algo. El Señor espera que sus discípulos puedan discernir cuando un hombre entra dentro de la categoría del perro o cerdo de tal manera que no se le debe dar lo santo. ¿Pueden ver? Es un juicio. Hermanos, el Señor requiere de los cristianos un juicio a la hora de dar las perlas. Tienen que discernir, discípulos. Tienen que ser juiciosos de identificar cuando alguien se vuelve profano para no darle más perlas. Versículo 15. Vean, primero, para saber lo que el Señor quiere decir con no juzguéis, solo tenemos que ver el contexto. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros en vestidos de ovejas, pero por dentro sois lobos rapaces. Y después, ¿qué es lo que explica? Por sus frutos los conoceréis. El buen árbol da buenos frutos, el mal árbol da malos frutos. Discípulos, disciernan entre los falsos profetas, y una vez los disciernan, aléjense de ellos. Otra evidencia muy clara que en el mismo contexto el Señor no está prohibiendo todo tipo de juicio, es la misma indicación del Señor Jesús. Dice, no juzguéis. ¿Por qué está diciendo eso el Señor? Porque el Señor identifica entre dos tipos de juicios: juicio correcto, juicio injusto. Él hace un juicio y dice, hay un tipo de juicio incorrecto, de ese os debéis apartar. Hermanos, ¿y cuántas veces el Señor no habló en el mismo sermón del monte duramente a sus discípulos diciendo, no seáis como estos hipócritas? El Señor haciendo un juicio claro. Es más, en Mateo, más adelante, después habla a los discípulos diciendo que se guarden de la levadura de los fariseos. Habla después a los fariseos diciéndoles, son sepulcros blanqueados. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Es una y otra vez el Señor declara juicio tras juicio. Hermanos, no podemos vivir como cristianos sin juicios. Son necesarios. Todo el tiempo el cristiano debe estar haciendo diferentes tipos de juicios. ¿Cuáles son los juicios que son permitidos? Bueno, hemos visto en nuestro texto, se nos permite juzgar. Entonces lo que vamos a hacer aquí es delimitar un círculo. Hay cosas dentro del círculo que no solo se puede juzgar, hermanos, se debe juzgar. Se debe hacer un juicio, se debe determinar algo. ¿Qué se nos permite juzgar en el contexto? Aquellos que son profanos y los que no lo son. Porque si tú ves dos personas y una se está volviendo profana para las perlas, ¿sabes qué dice el texto? Debes juzgar cuál y cuál no es un profano. Y una vez lo identifiques, ya no le eches perlas. Se nos permite juzgar eso. En el contexto se nos permite juzgar los falsos profetas. Esto en el contexto inmediato. Ahora, la Biblia no es un montón de recopilación de documentos de hombres, sino es
todo un compendio de la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo que le plació utilizar a los hombres. Así que debemos esperar que Mateo tenga perfecta armonía con Génesis. Debemos esperar que Apocalipsis tenga perfecta armonía con Génesis. La Biblia no puede contradecirse. La Biblia es una perfecta armonía. Por lo tanto, ¿qué vemos en el Nuevo Testamento respecto al juicio? Un juicio que se declara que no hagamos y un juicio que se declara que hagamos. Por ejemplo, Gálatas capítulo 1, y no vamos a poder ir a todos los textos debido al tiempo, pero Gálatas capítulo 1, ¿sabes qué les enseña el apóstol Pablo a hacer? Disciernan de los que predican el evangelio verdadero y los que no predican el evangelio verdadero. Porque hay algunos que están predicando un evangelio de obras. Dice Pablo, a ellos se les es declarado, son anatemas. Hermanos, debemos ser juiciosos, debemos ser precisos en identificar los que predican el evangelio de Cristo y no. Se nos manda en Mateo capítulo 18, se nos manda en Mateo capítulo 18 a juzgar el pecado de los miembros de la iglesia. Ahora, alguien podría decir, no, pues vamos a hacer el tiempo de los jueces y vamos a traer a todos los hombres porque todos los hombres pecan. No. La Biblia nos manda, la Biblia manda a la iglesia a juzgar el pecado, o más bien la práctica de pecado en los miembros de la iglesia. Dice en Mateo 18, si tu hermano peca, dice en nuestro texto, peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. ¿Y sabes qué pasa si él no obedece al arrepentimiento, si no, él no se arrepiente delante de Dios? Termina en excomunión, juicio. Hoy muchas personas consideran la expulsión, la disciplina de la iglesia, como el acto más anticristiano que la iglesia puede hacer. No, es el acto más cristiano que la iglesia puede hacer, expulsar la levadura de los que tratan de dañar el cuerpo de Cristo. Hermanos, no debemos espantarnos en cuanto a la disciplina de la iglesia. ¿Saben por qué nos espantamos hoy en día respecto a la disciplina de la iglesia? Porque de la mayoría de las iglesias que venimos, son iglesias que nunca practicaron la disciplina. Yo estuve cerca de 10 años en una iglesia y el único, y solo recuerdo quizá un caso que fue disciplinado por abajo del agua. Y estamos desacostumbrados, pero hermano, lee las epístolas del apóstol Pablo. Que se haga esto con este hermano, se expone a aquellas que estaban en discordia. Pablo dice, no os juzguéis, y manda y exhorta. Dice a Tito, a los que causen división una o dos veces, expúlsalo, echa fuera. Dice Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, no comparten la misma doctrina. Juzguen la doctrina, juzguen a los que son cristianos y no lo son, juzguen el pecado de la iglesia. Esto se nos manda a hacer. Algunos hoy en día tienen temor a llamar herejes a los que son herejes, porque no es políticamente correcto llamar a alguien hereje. Hermanos, el apóstol Pablo no tenía miedo de declarar anatemas sobre los que eran herejes. Ahora, hay que aprender a utilizar bien esa palabra, porque es una palabra fuerte. Y a veces queremos decirle hereje a todo aquel que no está de acuerdo en cada postura que nosotros tenemos. Si tiene una postura diferente del milenio, hereje. Si tiene una postura diferente y quizá es dispensacionalista y no abraza la teología del pacto, hereje. Si no interpreta Apocalipsis como nosotros creemos que debe ser interpretado, hereje. No, eso no es correcto. Y a veces podemos caer en ese tipo de no cuidar nuestras palabras en cuanto a ello. Sin embargo, cuando alguien llega, distorsiona, modifica las verdades más esenciales del Evangelio, debe ser llamado hereje. Hermanos, los testigos de Jehová no es una iglesia entre el mundo cristiano, es un culto y una secta.
secta, son herejes. Y si no se arrepienten, por más buenas intenciones que tengan, están condenados. Lo mismo debemos decir, y decimos eso porque ellos no creen en la divinidad de Jesús. Lo mismo debemos decir de los mormones, lo mismo debemos decir de otros cultos y sectas. Lo mismo debemos decir de teólogos académicos que dicen que el hombre será salvado por sus obras. Son herejes. No debemos tener temor. Pero algunos, esas palabras son chocantes. Esas palabras son molestas. Concluimos entonces en esta breve delimitación de lo que sí se nos permite juzgar. Concluimos que en el contexto inmediato y a la luz de toda la Escritura, no todo juicio es prohibido. Así que por favor, hermano, si algún día te toca experimentar alguna disciplina, ¿saben? Hay otra cosa que algunos creen que no es correcto. Cuando vas y confrontas a un hermano con su pecado y le dices, hermano, estás practicando esto, él dice, no está bien lo que estás haciendo, no está bien que me exhortes porque me estás juzgando, porque me estás juzgando, tú me estás viendo y me estás juzgando. El Señor nos manda a exhortarnos, y para exhortarnos uno tiene que hacer un juicio. Es necesario. ¿Qué es el juicio cuando exhortamos? ¿Lo que hace es pecado o no es pecado? Dice Pablo, bueno, dice el autor de los Hebreos, que no nos dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que nos exhortemos. A la luz de esto, debemos ver y aprender que el juicio es algo que el cristiano debe ejercitar. ¿Por qué nos hemos tomado este tiempo si el texto dice no juzguéis? Por el peligro. Por el peligro. Este texto, algunos creen que ha sido el texto más mal citado en toda la historia del cristianismo, de hombres que citan las palabras de Cristo. ¿Por qué nos detenemos en esto? Si el texto dice no juzguéis, ¿por qué nos detenemos en lo que sí debemos juzgar? Por el peligro, por el riesgo, porque si no delimitamos bien lo que este texto quiere decir, puede traer mal a la iglesia, puede traer mal a la práctica de la iglesia, mal a tu vida cristiana, porque si de repente escuchas una herejía y dices, bueno, pero no debo juzgar, el Señor me dijo, no juzguéis, me voy a juntar con este hereje, y si después las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, el Señor me dijo que no juzguéis. Es riesgoso para tu vida. Es más, el autor de Hebreos en el capítulo 5 dice que hay algunos entre la iglesia que, debiendo ser ya maestros, no pueden ejercitar bien el juicio porque no han desarrollado sus sentidos, no los han puesto en práctica. Hermanos, el cristiano debe ser el hombre más preciso para declarar un juicio. ¿Por qué? Porque el cristiano no está en tinieblas. El cristiano ha recibido la luz que le da discernimiento para saber entre lo bueno y lo malo. El Señor no nos está llamando a que nos volvamos ciegos, que no podamos discernir el bien del mal, que no podamos discernir lo santo de lo pecaminoso, lo justo de lo injusto, la buena doctrina de la falsa doctrina, el predicador verdadero del falso, lo que es pecado de lo que no lo es. El cristiano está llamado a ser preciso. Así que al acercarnos a Mateo 7, 1 al 5, es necesario enfatizar en eso para que no seamos desviados. Para que, hermano, cuando veas pecado en tu prójimo, no seas descalificado por él cuando te dice no juzgues. Si él te dice eso, tú le puedes decir, no tuerzas el texto. Es importante que seamos precisos en esto,
Ok, viendo esto, viendo lo que el texto no quiere decir, ahora veamos lo que el texto sí quiere decir. ¿Qué es y qué tipo de juicio se está prohibiendo? La definición corta o la respuesta corta a esta pregunta es: el Señor está prohibiendo aquel tipo de juicio injusto, desmedido, inmisericordia, apresurado y desbalanceado. Para poder entender bien este texto, debemos traer a nuestra mente que detrás de esta predicación, aunque está siendo dirigida a los discípulos, los fariseos están muy en la mente del Señor. Acompáñame al versículo 20 del capítulo 5 del Sermón del Monte, Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No tengo el tiempo para exponer esto, pero la justicia de la que aquí habla no es la justificación por la sola fe. La justicia de la que aquí habla es la santidad personal, la justicia personal de los creyentes. Hermanos, los creyentes viven en santidad y por eso entrarán al cielo. No, porque son justificados entrarán al cielo, recibirán vida eterna, pero porque son justificados también han sido santificados. Así que es una vida santa, es el reflejo de los que entrarán. No por eso van a entrar, sino es el reflejo. No hay el tiempo total, pero el sermón del monte se basa en una comparación continua en la santidad falsa de los escribas. Alguien podría decir: mira lo que está diciendo el texto está diciendo que debemos ser mucho más santos que los escribas, y ellos eran muy santos. No, hermanos, ellos obedecían una ley que se habían propuesto y desobedecían la del Señor. Desobedecían la del Señor. Esto lo vemos cuando dice: oísteis que fue dicho por los antiguos. Nos ha enseñado los escribas y fariseos esto, pero yo os digo. Os han enseñado esto otro, pero yo os digo. ¿Quién tiene en la mente el Señor cuando llega aquel texto? Cuando deis limosna, cuando des caridad al prójimo, no seas como los hipócritas, porque ellos aman tocar trompeta. ¿Quién estaba en su mente? ¿Quiénes practicaban eso sino los ricos fariseos? ¿Cómo oraban los fariseos? Y el Señor dice: no ores así, no te pares en las esquinas, no empieces a orar para que todos vean tu piedad. Cuando ayunes, no lo hagas como ellos. De igual manera, al llegar a no juzguéis, el Señor tiene en mente a este tipo de personas que se habían hecho expertos en el juicio. Lucas 18. Lo conocen, no tienen que ir ahí. Ustedes conocen este texto, hermano. Lucas 18 es una parábola que da el Señor de dos hombres que subieron a orar al templo. El uno era escriba y el otro era fariseo, y el otro era publicano. Y el fariseo orando decía: gracias porque no soy como estos hombres. El Señor tiene en mente a este tipo de personas que hicieron de los mandamientos de Dios la religión más dura de obedecer, que hicieron la religión con menos gozo de ejercitar, convirtieron el camino del Señor en algo áspero, amargo, difícil, molesto. Por eso dice el Señor que han puesto cargas pesadas a los hombres que ellos ni con un dedo quieren mover. Algo pesado. Eso hicieron de el pacto que el Señor había hecho con ellos. Era una religión de juicio continuo. El Señor está prohibiendo aquí este tipo de mirada hipercrítica. Esa va a ser la palabra que vamos a estar utilizando para hablar del juicio incorrecto. Hermanos, cuando digamos juicio, es el juicio correcto.
El juicio que debemos ejercitar, pero cuando digamos hipercrítica, es este tipo de juicio incorrecto. Es este tipo de juicio incorrecto. Estos escribas, este espíritu de los escribas y fariseos, es uno que anda buscando el error, uno que es hipercrítico, de lo cual el Señor está prohibiendo aquí. No es uno que iba caminando y en la providencia vio a su hermano pecar, más bien es uno que está indagando, que está buscando cuáles son las fallas de sus hermanos para poder señalar. El espíritu hipercrítico es aquel que cuando encuentra la falla no solo la denuncia, sino parece encontrar gozo cuando la denuncia. El juicio justo, cuando exhorta a su hermano, se lamenta, se duele, se compadece, casi desea en su corazón que no haya sido él el que fue encontrado en esa falta. Oh, pero el hipercrítico se alegra tanto de que él se ha levantado a una santidad mayor cuando ve a su hermano caer. Así era el escriba y fariseo, ¿no es verdad? Gracias porque no soy como este hombre, como estos hombres, ni aún como este publicano. El espíritu hipercrítico, otra característica de este espíritu hipercrítico es que le gusta juntarse con los que siempre traen buena información de los males de otro. Él sabe con quién, solo tiene que echar un pequeño anzuelo para jalar la información de otras personas. Le gusta escuchar. Él no es alguien que por la providencia de Dios le tocó encontrarse con una falla de su hermano. Es uno que la está buscando por sus propios medios o por las calumnias, chismes que encuentra en otros. El espíritu hipercrítico es uno que pone cosas secundarias como estándares absolutos dados por Dios. Vamos al texto clave para interpretar Mateo 7, o no el texto clave para interpretar Mateo, sino el paralelo perfecto de Mateo 7, 1 al 5. Se encuentra en Romanos. Es por el apóstol Pablo. Versículo 10, Romanos 14, 10. Romanos 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no os juzguéis más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Qué estaba pasando aquí? Por un lado, hermanos, había unos que consideraban que no había problema en comer carne que se sacrificaba a los ídolos. Y para otros eso era un gran problema, eso no podía ser. Entonces los que comían carne juzgaban como débiles, juzgaban a los otros y decían: estos inmaduros no pueden comer carne, y que es inmaduro come carne, sacrificaba a los ídolos. Pero por otro lado, los débiles decían lo contrario: el comer carne sacrificada a los ídolos es una demostración de pecado, por lo tanto el que no come carne es santo, y el que come carne, esos están en pecado. Dice Pablo: no os juzguéis por eso. Tanto el que come carne, si lo hace para el Señor está bien, como el que no lo hace para el Señor lo hace, pero no os andéis juzgando. O sea, no pongan cosas que Dios no ha mandado en su santa ley como leyes de Dios, de tal manera que eso sea el juicio por lo cual juzgan todas las cosas. Yo creo que un ejemplo claro de esto es cuando un hermano
que tiene la convicción de no tener una televisión en su casa, llega a casa de otro y en su corazón, eso, el tener o no tener, hermanos, eso es solo un ejemplo, no me quiero meter en cada detallito, solo es un ejemplo para que podamos bajar el concepto a nuestro entendimiento. Y para él pasó tantas cosas en su vida pasada con la televisión, sufrió tanto, fue un vicio tan esclavizante, que él prefiere no tener una televisión en su casa, de tal manera que cuando encuentra a un hermano que sí lo tiene, él levanta esto, que no es un mandamiento del Señor, a tal estándar que es por medio del cual juzga a todos los otros. Para alguna hermana, y voy a decir algo absurdo, y hermana, aplícalo si en verdad si estamos haciendo este tipo de juicio injusto, de levantar algo que no es mandado por el Señor, algo que sí es mandado. Ahora, yo creo que no es pecado que alguien tenga una tele en su casa, pero no estoy diciendo que todo lo que hay en la tele no es pecado. El Señor sí nos da dirección de qué podemos y qué podemos no ver. Pero solo hacía ese paréntesis para que sea claro en eso. Para alguna hermana, y recuerden que eso es un ejemplo absurdo, para alguna hermana traer el cabello agarrado o traerlo suelto puede ser algo. Cuando ella en su vida pasada tuvo algunas experiencias, y para ella tener el cabello agarrado es algo que lastima su conciencia. Ella no lo puede hacer. Y así que cuando llega a la iglesia y ve a todas las que no lo tienen amarrado, son santas. Pero las que se han hecho una colita en el cabello, es algo impuro. Entonces levantan esto que no es descrito por el Señor a tal estándar, que por medio de esto juzgan todas las cosas. Hermanos, ese es el espíritu hipercrítico. Parecen ser, primero, se goza de los errores de otro, busca los errores de otro, se junta con los que hablan de los errores de otro, levanta cosas triviales a estándares absolutos por medio del cual juzga a otro. Otra característica del espíritu hipercrítico: siempre tiene razón para pensar mal de los hermanos. El espíritu hipercrítico siempre tiene una razón lógica en su mente para sacar conclusiones dañinas hacia su hermano. Si no viene un domingo y el hermano es muy fiel, el hermano todos los domingos está en punto de las 11 llegando y nunca falta. Y falta un domingo, y recuerden que estas son exageraciones, hermanos. Y falta un domingo y este hombre ya hizo una de conclusiones en su mente, seguro no vino aquí, se prefirió ir a ver el mundial, las olimpiadas, al estar con su familia muy contentote en un restaurante en vez de adorar al Señor. Siempre. Y resulta que este pobre hombre estaba enfermo en cama, pero ya había toda una resolución en la mente, todo un montón de pensamientos, presuposiciones en la mente. Esa es otra característica del espíritu hipercrítico. Siempre tiene razones para pensar mal de su hermano. En vez de lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios sea una realidad, que el amor todo lo espera, nada espera. Tiene muchos prejuicios, saca conclusiones muy severas, Padecemos de este espíritu hipercrítico para con nuestro prójimo. De una o de otra manera, la mayoría de los que estamos aquí, hay dos tipos de personas aquí, dos tipos de cristianos. Cristianos que tienden a ser más hipercríticos, que la amonestación del Señor debe penetrar en nuestros corazones. O puede haber otros
que son menos hipercríticos, pero que debieron haber puesto atención a la primera parte de la enseñanza. Juzguen correctamente. Y otros deben decir, no juzguéis incorrectamente. De una o de otra manera padecemos de un juicio incorrecto por no hacerlo o por hacerlo desmedidamente. ¿Ven, hermanos, cómo esto puede lastimar la iglesia? Porque el hombre prejuicioso puede lastimar relaciones por pequeñas cosas que él interpreta como grandes ataques de su hermano. Si no hizo tal cosa el hermano, seguro es porque ya no me quiere hablar, ya no quiere hacer esto conmigo, y daña, y penetra, y lastima, hermano. No te preguntes por qué quizá tus hijos son tan juiciosos a veces para contigo, quizá han aprendido de cómo tratas a tu amado hermano. O que nuestros hijos sean precisos en juicio, que puedan tener en su mente la doctrina y discernir. Me estaba platicando una mujer mayor de la ciudad de Guadalajara que su nieto, por lo que le han estado enseñando catecismos y prédicas y eso, fueron a una iglesia de su hermana, y el niño de 10 años del conocimiento que tenía, no podía escuchar al hombre que predicaba, y dice, abuela, no puedo resistir más a este hombre, está hablando puras falsedades, me voy. Un niño de 10 años que podía ejercitar juicio para discernir que ese hombre hablaba falsedades. O que nuestros hijos sean hombres con juicio, mujeres con juicio, pero con un juicio correcto, que se muestre la misericordia al prójimo. Hermanos, el tiempo nos corretea muy rápido. Vamos a pasar a la segunda parte del versículo 1. Mateo 7:1. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Quiero darles los dos tipos de interpretaciones que existen. Bueno, al menos dos. Y el primero es el cual yo creía hasta hace 2 o 3 semanas que pude estudiar este texto. El primer tipo o algunos como interpretan este texto es de la siguiente manera: no juzguéis, porque si tú eres juzgón, hipercrítico, entonces se te va a regresar. O sea, en la providencia del Señor, así como tú fuiste de duro, otro llegará a ser duro contigo. Algunos se están riendo, pero quizá porque era la manera en que creían que este texto decía. Pero hay otro tipo de interpretación, la cual creo es la correcta. Está hablando a cristianos, ¿cierto? Sus discípulos. No juzguéis. ¿Por qué? Discípulos míos, no juzguéis, porque yo os juzgaré. El juicio del cual habla en este texto es el juicio que el Señor hará a sus discípulos. Y algunos aquí dicen, no, yo mejor me quedo con la primera interpretación. Hermanos, volvamos al texto clave. Romanos 14, el texto clave del paralelo. Algunos no quieren interpretar esto así. ¿Saben por qué, hermanos? Ellos dicen, no, pero hemos sido justificados, no podemos perder la salvación. Nadie está diciendo eso. Este juicio del cual habla en Mateo 7 es el mismo juicio del que se habla en Romanos 14. Es un juicio para los cristianos en el cual serán pesadas sus malas y sus buenas obras, no para heredar vida eterna, sino porque han heredado vida eterna. Serán juzgados de sus buenas y malas obras, de sus buenos y malos juicios. Vean el apóstol Pablo. Apenas ha dicho en el versículo 5 que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dijo en Romanos 8, nadie nos puede separar del amor de Dios. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Dice que aquel que ha sido justificado será glorificado. Amigo, el hombre solo puede ser salvo por la fe en la persona de Cristo.
Porque el que intente ser salvo por las obras de la ley, por sus buenas obras, será condenado. Porque nadie puede salvarse a sí mismo por las buenas obras. Es lo que ha explicado Pablo en Romanos 1 al 3. Todos somos pecadores. Pablo Romanos 1 al 4. 3 y 4 y hasta el 5. Somos justificados por la fe en Cristo. Nadie puede ser salvo por sus propias obras. Pero después llega al capítulo 14 y ve el versículo 10. Ve el versículo 10. Pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Ve la palabra. No está hablando a incrédulos. Pablo no dirigió su carta a incrédulos. Además, dice, tú que juzgas a tu hermano. O sea, aquel que está en Cristo y que es tu hermano en virtud de estar en Cristo. Si eres juicioso para con él, recuerda que esto te motive a apartar tu pie del juicio incorrecto. Compadecerás ante el tribunal de Cristo. Compadecerás ante el tribunal de Cristo. No es el único lugar donde se habla de un juicio, de un tribunal para los cristianos. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Alguien puede decir, oye, sí va a haber una balanza, sí, pero esta no es para el incrédulo. Esta balanza es, este juicio es, este tribunal es para el cristiano, para que sean pesadas, sean probadas, sean quemadas y según el resultado, sus buenas obras. Sus buenas obras. El cristiano será juzgado. El cristiano compadecerá ante el tribunal de Cristo. Repito, no para que se determine si es condenado o si recibe vida eterna. Eso se decide aquí. Si te arrepientes y crees en Cristo, lo que acá se decide y se juzga son las buenas obras de los que ya heredaron la vida eterna. Miren, voy a poner un ejemplo. El juicio, o unas palabras que ayuden a aclarar esto. El juicio para los cristianos, para los incrédulos, se hace afuera de la casa. Algunos dirán, apartarse de mí, malditos, y algunos dirán, venid, benditos de mi Padre, heredar la vida eterna. ¿Por qué? ¿Porque hicimos buenas obras? No. Porque se humillaron ante el Rey de Gloria, el Señor Jesucristo, y no dependieron de sus buenas obras para salvarse, sino del sacrificio perfecto de Cristo. Entrad ustedes que no traen buenas obras para salvarse, sino dependen solo en Cristo. Este juicio se hace afuera, condenación, vida eterna. Pero adentro de la casa se dice, traed vuestras buenas obras, y serán juzgadas, y serán puestas afuera. Y si fueron buenas obras, serán resultados como piedras preciosas. Si malas, quemadas. Si malas, quemadas. No es el único lugar. 1 Corintios capítulo 3. Se vuelve a repetir este juicio, hermanos. No tenemos tanta conciencia en nuestro cristianismo actual del juicio que los cristianos experimentarán. Y espero que esto nos motive. Esto nos motive a apartarnos del juicio incorrecto. 1 Corintios capítulo 3, versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Escuchen esto, hermano. Está hablando particularmente de los ministros que hacen un buen ministerio. Si la obra, versículo 15,
de alguno se quemare, vean esto, sufrirá pérdida. Sufrirá pérdida. Aunque así, si bien él mismo será salvo, ¿ven? No es un juicio para la salvación, es un juicio de sus buenas obras, aunque así como por fuego. El cristiano experimentará un juicio y no sé cómo, y no empiecen a filosofar en su mente, no sé cómo y no sé qué, pero de alguna manera será juzgado por sus obras. Eso es claro, hermano, será juzgado por sus obras, serán probadas. Si son buenas, recibirá recompensa; si malas, sufrirá pérdida. Hermanos, no me pregunten qué es esto de sufrir pérdida, porque no lo sé, ni creo que alguien aquí lo vayamos a saber, porque no se revela tan abundantemente en las Escrituras, pero esto debe estar en nuestra mente. De alguna o de otra manera habrá recompensa o sufrimiento de pérdida. Para algunos es muy difícil entenderlo así. Y dice, ¿cómo? ¿Por qué el cristiano va a ser juzgado? Déjenme poner un ejemplo que no les va a costar trabajo entender, y van a ver que lo difícil no es por no entenderlo aquí, sino porque cuesta entenderlo aquí, y porque vemos quizá la manera en la que estamos viviendo y decimos, no me conviene creer así, no me conviene creer esto. Así que vayamos al texto que, hermanos, estoy seguro les va a esclarecer abundantemente, y todos van a decir amén. Espero, al menos en su corazón. Hebreos 13. Hebreos 13. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores. A eso no iba a decir lo que iban a decir amén. Esperan lo que va a venir. Y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ningún cristiano tiene problema en reconocer que, aunque no tenemos mucha información de este juicio, los pastores darán cuentas a Dios de su ministerio, si lo han hecho correctamente o de mala gana, quejándose. Ningún cristiano tiene problema no sabe, y saben los cristianos que no se refiere a un juicio para vida eterna o no. Son sus pastores que el Señor puso, han recibido vida eterna, y nadie tiene tanto problema con eso. Es más, algunos dicen, Él va a dar cuentas por mí, Él va a tener que enfrentarse a Dios por cómo está haciendo su pastorado. Y la mayoría de los cristianos dicen amén, y se gozan, y es una seguridad para ellos, y debe ser, es una seguridad saber que los que ministran estén conscientes del juicio que van a recibir, para que lo hagan con alegría. Es lo mismo que hace el apóstol Pedro en 1 Pedro 5. Recuerden que vendrá el príncipe de los pastores. Recuerden, y recibirán recompensa si lo han hecho bien. Por lo tanto, aunque el texto no dice lo siguiente, se concluye lógica y necesariamente, por lo tanto serán juzgados los pastores si no lo han hecho bien. Hermanos, todos dirían amén a esta enseñanza. La mayoría de los que están aquí no tienen problema con eso. No es un juicio para salvación, es un juicio según sus obras. Hermano, ¿has olvidado esta preciosa enseñanza? ¿Has meditado últimamente en esta preciosa enseñanza de que cada palabra de tu boca, según nos enseña Mateo 16, darás cuenta? De que cada obra será pesada. ¿Llegarás vacío o llegarás lleno? ¿Llegarás lleno de las buenas obras según manda el Señor, o vacío de las buenas obras que manda el Señor? Porque cada uno compadecerá ante el tribunal de Cristo. Ahora, llevando a esto al juicio del cual habla Mateo 7:1, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados.
No juzguéis injustamente para que sus juicios no sean juzgados como incorrectos delante de mí. No juzguéis. Es la primera razón. Es la primera razón que se da para motivarnos. Miren la estructura de los primeros 5 versículos de Mateo 7. Hay un mandamiento, hay 3 razones y hay una solución para este espíritu hipercrítico. El mandamiento, no juzguéis. Primera razón, para que no seáis juzgados. Y la segunda razón va muy a la mano. Es diferente, pero va muy a la mano. Dice en el versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís será medido. O sea, no solo seremos juzgados por nuestros juicios incorrectos, ásperos y misericordias, sino que según fuimos para con aquellos que juzgamos, así será el Señor para con nosotros. Así será el Señor para con nosotros. Ahora, ¿cómo explicar esto? ¿Cómo aterrizar esto? Hermanos, ciertamente el cristiano tiene buenas obras. Ciertamente el cristiano tiene buenas obras. Son buenas obras. ¿Por qué? Porque son hechas según los mandamientos de Dios. Porque son hechas nacidas de la fe, nacidos de buscar la gloria de Dios, sometidas a la palabra. Esa es una buena obra, algo que Dios manda, que es hecho con fe y que es hecho para la gloria de Dios, en los lineamientos de Dios. El cristiano tiene buenas obras, son llamadas buenas obras, es lo que dice Apocalipsis. Pero ¿cuáles de nuestras buenas obras no están manchadas de una o de otra manera con pecado? Clamaremos aquel día: Señor, he aquí las buenas obras que traigo a tus pies para que sean probadas, pero ten misericordia. Acuérdate que soy polvo, acuérdate de mi condición caída. No es pretexto, oh Señor, pero sé misericordioso, sé amplio el perdonar, sé bondadoso, para que todas estas, si son vistas delante de tu perfecta santidad, serán rechazadas. Oh, pero que sean vistas con tu gran misericordia. Hermanos, todos, aun aquel con obras más buenas que pueda hacer, todas están embarradas de una u otra manera con un poco o un mucho de pecado. Y clamaremos: Señor, ten misericordia. Mira, te traigo aquí la educación de mis hijos, como los he instruido en tu camino, pero Señor, he fallado. Te traigo aquí la predicación del Evangelio que he hecho en las calles a mis vecinas. Oh, pero he fallado, Señor, en esto, en otro. Ten misericordia. Dice Martin Lloyd-Jones que este versículo es el texto más aterrador de las Escrituras. Porque si hemos sido juiciosos estrictamente para con nuestro prójimo, esa será la medida que se tomará en el día del juicio. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis medidos, y con la medida con que medís se os medirá. Santiago 3 dice que no os hagamos maestros muchos de nosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Hermanos, déjenme explicar por medio de las palabras de Mateo 18 lo que el Señor está diciendo. Algunos son como aquel hombre que fue perdonado grandemente. Había un hombre que tenía una gran deuda para con un rey, para con el mayordomo. Y entonces va y le dice: ten misericordia de mí. Esto se encuentra en Mateo 18, versículo 23. Dice: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. Pero después este hombre se encuentra a un consiervo suyo y recuerda que le debe y dice: págame lo que me debes. Y él le dice las exactas mismas palabras: Señor, ten paciencia
conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero dice, no, serás encarcelado. Y cuando este gran rey se acuerda de la manera en que trató a su consiervo, va y lo mete a la cárcel y lo mata por su actitud. Hermanos, muchas veces somos así para con nuestro hermano. Sabemos que recibiremos misericordia de Dios en nuestro juicio. Hemos recibido misericordia de Dios para nuestra salvación y llegamos para con nuestro prójimo. Y sin embargo, el estándar es santo. ¿Cómo puede este hombre caer en esto? ¿Cómo este hombre puede hacer tales cosas? ¿Cómo este hombre pudo haber hecho eso? Y el estándar se levanta y el juicio se levanta y la espada se saca. No por nada, cuando le dice aquel profeta, elige David quien te castigue, que te persigan los hombres, que caiga una hambruna, creo, ¿verdad? Una plaga, una hambruna, no me acuerdo bien. Y después dice, o ser castigado por Dios. Dice, no, por Dios, porque en él hallaré misericordia. O sea, que no me persigan los hombres. Ellos son duros, ellos son crueles. Oh, pero Dios, aún cuando contra él he pecado, por causa de que soy su hijo, tendrá misericordia en mi disciplina. Oh, hermanos, que seamos movidos a misericordia para con nuestro prójimo, con esta gran enseñanza. Que no juzguemos para no ser juzgados. Y no quiero terminar dejando inconcluso esto. Así que pasemos. Hemos visto primera razón, no juzguéis para que no seáis juzgados. Segunda razón, porque con el juicio con que venís seréis juzgados. Tercera razón, Mateo 7, 3 al 4. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Esto es llamado en la literatura una hipérbolis, una exageración. Hermanos, esto es casi chistoso y tiene el propósito, yo creo, como dice un autor, de llevar cierto sentido hasta de sarcasmo. Hay un hombre que tiene una pequeña piedrita en el ojo y otro que tiene una piedra, una roca. Uno tiene una astilla, el otro tiene una viga. Hermanos, todos sabemos que es una pequeña paja, una pequeña mota, una pequeña cosita. Una viga aquí es un material de construcción. Imagínense a este hombre. Hay un hombre con una piedrita y hay un hombre con un poste en su ojo. Y dice el Señor, hipercrítico, ¿tienes algo con qué tratar? Tú tienes una viga, él tiene una paja. Él tiene una falta, tú tienes un espíritu hipercrítico. A veces interpretamos este texto como alguien que no tiene autoridad moral porque te quiere exhortar en esto y él tiene otros pecados grandes, pero en el contexto primario, la viga es el espíritu hipercrítico. Entonces, ¿cómo quieres tratar a tu hermano por esa falta que has encontrado cuando tú estás batallando con un espíritu hipercrítico, cuando tú estás batallando con una actitud juzgona? Es una incongruencia. El Señor manda que sea atendido en primer lugar el espíritu hipercrítico. Así que, hermano, cuando veas la falta de tu hermano, cuando consideres que hay un hermano que tiene una falta o está pecando, haz las siguientes consideraciones en tu mente para que te ayuden a discernir si no estás en un espíritu hipercrítico. En primero, examina si lo que estás señalando es pecado o es una preferencia tuya. Examina si es algo que dice Pablo en Romanos 14, una preferencia o un mandamiento de la ley de Dios. ¿Estoy escuchando ambas partes o siempre me quedo solo con el que me conviene? ¿Estoy escuchando la totalidad de la historia o solo agarro lo que escucho y con eso hago juicios? ¿Hay preferencias en una parte de la otra? Conozco todos los hechos, eso es algo característico del hipercrítico. Nunca tiene todos los hechos, pero siempre tiene un juicio completo. Estaré pensando así porque tengo amargura para con esa persona y entonces escucho esto y aprovecho para generar en mi mente más cosas en contra de él por la amargura que no logro quitar.
¿Estoy magnificando su error o puede ser pasado por alto en amor? ¿Cuántos de nuestros juicios en nuestra mente no terminarían siendo cesados si hacemos este tipo de pausas antes de juzgar a nuestro hermano? Porque el espíritu hipercrítico, hermanos, siempre tiene la habilidad, vean qué precisión. Hermano, tú ni siquiera puedes ver cuando un hermano enfrente de ti tiene una piedrita o no, hasta que está guiñando el ojo muchas veces. Pero no te das cuenta. Pero este hipercrítico, a pesar que tiene una viga atorada en su ojo, puede ver la paja de su hermano e intenta sacarla. Así es el espíritu hipercrítico. No ve sus pecados, pero sí los de los demás. Hay unos que son tan hipercriticones que se jactan por no ser tan criticones como otros. Dice, ay, qué bueno que yo no soy como ese criticón. Pero segunda de Samuel, vean qué claro ejemplo. David acaba de tomar la mujer de uno de sus mejores guerreros. Ha puesto a este guerrero al frente de la batalla para que lo mate y no haya un gran escándalo en su reinado. Y llega Natán y dice, ok, ¿sabes qué pasó? Había dos hombres. Uno era muy pobre, el otro era muy rico. Uno tenía una oveja, el otro tenía mucho ganado. Y llegó alguien a visitarlo. Y entonces el hombre rico decidió que matara la oveja del hombre pobre en vez de la suya. Y dice David, que sea encarcelado, que muera. Y dice Natán, ven hermanos, el espíritu hipercrítico puede criticar con facilidad a otros y no a sí mismos. Dice Natán, el tal espíritu. ¿Qué precisión, David? Lo que dijiste es justo, pero eres tú. Así es el hipercrítico. Puede ver. Hermanos, hay hombres que llegan a la iglesia y en 15 minutos ven más, pueden identificar 100 pecados en la iglesia. Y llega a su casa y dice a su esposa, no, mira, no hicieron esto, no hicieron esto, no hicieron esto, lo otro, tienen estas fallas, no hacen esto. Y el hombre no puede ver que está en sus pecados y está a punto de ser condenado delante de un santo Dios. Así es el espíritu hipercrítico. Oh, qué diferencia. Qué diferencia cuando un hombre se nos acerca a exhortarnos y sabemos que ese hombre cuida primero su viga. No es uno que anda descuidadamente consigo y duro con los demás, ligero consigo y fuerte con los demás, sino es uno que cuida de su santidad, vela por su santidad. Oh, cuán dulce es escuchar su exhortación cuando viene a señalarnos algo. Pero cuán difícil es para la esposa escuchar la exhortación de su esposo cuando le hace notar algo en su vida y dice, esposa, estás cayendo en esto. Cuando ella ve, su esposo no busca su santidad, no se preocupa por su santidad, anda ligero en su santidad. Oh, pero cuando esa mujer sabe que ese hombre está preocupado por su propia vida, cuán dulces son esas palabras para su amada, para su esposa. Los hijos, ¿cuántos no son exasperados? Porque el padre es un juicioso siempre y puede ver eso y puede ver lo otro, pero de su vida no ve nada. Y cuando le hacen ver, oye, padre, con todo respeto lo digo, pero tú tienes estas actitudes, él no lo puede ver. Y dice, no, tú estás violando el 5º mandamiento, no honras a tu padre. Oh, pero cuando esos jóvenes saben que su padre vela por su santidad, cuida su propia vida, cuán dulces son las palabras para sí mismo. Por eso dice después, en otro contexto, en otra interpretación, pero ajusta correctamente aquí, médico, cúrate a ti mismo. Y no te cures curando a otros. Primero cúrate a ti mismo. Y no te cures curando a otros. Cinco minutos, hermanos, y terminamos. Hipócrita. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Hermanos, esa actitud de querer sacar la paja del hermano y no buscar sacar y atender nuestra propia santidad es hipocresía. Aquel que juzga la iglesia, aquel que juzga
juzga a su prójimo, aquel que juzga a su esposa, aquel que juzga a sus hijos y no vela por sí mismo, es un hipócrita. Un hipócrita. Terminemos con la solución. Busca atender tu propia viga. Es que aquí, hermanos, alguien puede decir, ok, yo vi pecado en el hermano. Lo mejor es que no digas. ¿No es verdad? Dice, es que si me equivoco, el Señor me va a juzgar por ese mal juicio, usará la medida que yo usé para juzgarme a mí, y además, puedo ser un hipócrita. Mejor cada quien su vida. No es lo que dice el texto. Primero, saca tu vida y después atiendes la del hermano. Primero haces esos 6 pasos, 7 pasos, 8 pasos que acabamos de decir. Examina si es verdaderamente algo para exhortar. Si sí lo es, ¡qué oportunidad! ¡Qué oportunidad para exhortarte! Si ves algo mal en la familia de tu hermano y ves que es pecado, ¡qué oportunidad! El Señor te ha dado en su providencia que examines si en tu familia no hay alguno de esos tipos de pecados. ¡Qué oportunidad cuando ves debilidad en tu hermano en su vida espiritual! Para examinar en primer lugar si no hay debilidad en tu vida espiritual. Y entonces acudir, Señor, muéstrame mis pecados. Y entonces veré bien para atender a otros. ¿Ven? Algunos dicen, mi pecado no afecta a la iglesia. No, sí, tu pecado, aún el más íntimo, afecta a la iglesia. Porque si estás viviendo el pecado en lo más íntimo, te hace incapaz para dar una buena exhortación y lastimas de una o de otra manera a la iglesia. Una vez llegó un hombre a una ciudad y todos se asombraban de este pastor porque era preciso para exhortar, preciso para hablar, siempre daba las palabras necesarias, la consolación correcta, la exhortación correcta, nunca fallaba, sabía cómo atender los problemas más profundos del alma. Y un día llegaron unos hombres y dijeron, pastor, ¿cómo hace para dar tal exhortación? Enséñanos y muéstrenos cómo hace para dar exhortación. Su respuesta fue, he tratado mis propios pecados. Soy tierno para con este que está siendo vencido, porque yo he sido vencido y sé lo duro que se vuelve. Puedo hablar de la victoria que hay en Cristo porque he vencido esos pecados. Puedo hablar con ternura porque yo mismo he batallado. Puedo saber cómo los medios de gracia son la manera en la cual podemos salir, porque yo he salido de esa manera, porque yo he visto mi viga para poder ver la vaca. Hermanos, dice Santiago 3 o Santiago 2, no me acuerdo bien, porque juicio con misericordia será hecho para aquel que es misericordioso, pero juicio sin misericordia para aquel que es sin misericordia. Hermanos, que esto nos mueva a apartarnos del juicio incorrecto. Hay muchos textos, puedes visitar varios textos para ver cómo el Nuevo Testamento nos habla de esto. Puedes ver Miqueas 6:8, Zacarías 7:9, Oseas 12:6, Proverbios 3:3. Ata a tu cuello la misericordia y la verdad. Que seamos hombres con juicio, pero misericordioso y verdadero. Y amigo, quiero terminar con unas palabras para ti. Quizá tú dices, oye, yo quiero que a mí me trate Dios con misericordia. Y que no me trate con justicia, que sea misericordioso a expensas de su justicia, así como a ustedes. No es lo que he dicho. Dios nunca trata a nadie con misericordia a expensas de su justicia. Él es un Dios justo que no puede negarla. Y alguien dirá, ¿y entonces cómo puedo ser salvo? Si mis pecados merecen su ira, ¿cómo es que puedo ser salvo? Si no puede pasar por alto su justicia, ¿quién podrá ser perdonado? Déjame leerte un salmo que expresa correctamente cómo es que puede ser perdonado por un Dios justo y ser alcanzado a misericordia. Dice Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La única razón en la cual Dios puede ser misericordioso para alguien
es por medio de la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario, el Padre fue sin misericordia para su Hijo. No porque su Hijo tuviese pecado, su Hijo era santo y sin mancha, pero fue tratado con juicio, fue tratado sin misericordia en ese madero, justamente por los pecados del pueblo, para que el pueblo pueda tener misericordia. Amigo, no puedes satisfacer la ira de Dios por medio de tus obras. Solo Cristo puede satisfacer la ira de Dios. Solo Cristo lo ha logrado. Solo Cristo ha propiciado. Y la única manera en que puede ser salvo es en humillación y arrepentimiento, en fe y arrepentimiento para con Cristo. Si quieres ser alcanzado a misericordia, no es en tus propias obras, es en la obra consumada y perfecta de Cristo.